Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana que invita a las congregaciones a leer la Biblia completa en este año 2024. La versión bíblica que estaremos utilizando es la Nueva Versión Internacional. Comparte esa lectura de la Biblia con las personas que están cerca tuyo. Y si quieres participar leyendo alguna de las lecturas en los días que siguen a lo largo del año, ponte en contacto con las personas responsables en tu congregación. Nuevo Testamento. Lucas capítulo 13, versículos 1 al 21. El que no se arrepiente perecerá. En aquella ocasión, algunos que habían llegado contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús respondió: ¿Piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás galileos? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que dijo al viñador: «Mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno?» «Señor», contestó el viñador, «déjela todavía 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Tal vez así, más adelante, dé fruto. De lo contrario, córtela». Jesús sana en sábado a una mujer encorvada. Un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un espíritu llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Al mismo tiempo, puso las manos sobre ella. Al instante, la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino, dirigiéndose a la gente: «Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados, y no el sábado». «Hipócritas», le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y los saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer, que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado?». Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios, pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Parábola del grano de mostaza y de la levadura. ¿A qué se parece el reino de Dios?, continuó Jesús. ¿Con qué voy a compararlo? Se parece a una semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Creció hasta convertirse en un árbol y las aves anidaron en sus ramas. Volvió a decir: ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina hasta que hizo crecer toda la masa.
Antiguo Testamento. Jueces capítulo 6. Gedeón. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus tiendas de campaña como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo: Así dice el Señor, Dios de Israel: yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije: yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en un lagar, para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, dijo: El Señor está contigo, valiente guerrero. Pero, Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros antepasados cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero, Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: Tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, dijo el Señor. Gedeón se fue a preparar un cabrito, además un efa de harina hizo panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y los llevó bajo la encina para ofrecerlos. El ángel de Dios le dijo: Toma la carne y el pan sin levadura y ponlos sobre esa roca. Luego derrama el caldo. Y así lo hizo Gedeón. Entonces, con la punta del bastón que llevaba en la mano, el ángel del Señor tocó la carne y el pan sin levadura. Entonces de la roca salió fuego que consumió la carne y el pan. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó: ¡Ay de mí, Señor y Dios! He visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor dijo:
quédate en paz, no temas, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es la paz, el cual hasta el día de hoy se encuentra en Ofra de Abiezer. Aquella misma noche el Señor le dijo: toma un ovillo del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Acera que está junto a él. Luego, sobre la cima de ese lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de Acera que cortaste y ofrece el segundo novillo como un holocausto. Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor había ordenado, pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, vieron que el altar de Baal estaba destruido, que el poste con la imagen de la diosa Acera estaba cortado y que el segundo novillo había sido sacrificado sobre el altar recién construido. Entonces se preguntaban el uno al otro: ¿quién habrá hecho esto? Luego de investigar cuidadosamente, llegaron a la conclusión: Gedeón, hijo de Joás, lo hizo. Entonces los hombres de la ciudad exigieron a Joás: saca a tu hijo, pues debe morir, porque destruyó el altar de Baal y derribó la imagen de Acera que estaba junto a él. Pero Joás respondió a todos los que lo amenazaban: ¿acaso van a ustedes a defender a Baal? ¿Creen que lo van a salvar? Cualquiera que defienda a Baal, que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar. Por eso, aquel día llamaron a Gedeón Yerubbaal, diciendo que Baal se defienda contra él, porque él destruyó su altar. Todos los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente se aliaron y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. Entonces Gedeón, tomado por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta, y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Envió mensajeros a toda la tribu de Manasés, convocándolos para que lo siguieran, y además los envió a Aser, Zabulón y Neftalí, de modo que también estos se le unieron. Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi intervención, como has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en el lugar donde se limpia el trigo, sobre el suelo. Si el rocío cae solo sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Y así sucedió. Al día siguiente, Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón dijo a Dios: no te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto del rocío. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Jueces, capítulo 7. Gedeón derrota a los medianitas. Yerubbaal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarod.
El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor dijo a Gedeón: «Tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo: cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad». Así que se volvieron 22,000 hombres y quedaron 10,000. Pero el Señor dijo a Gedeón: «Todavía hay demasiada gente. Hazlos bajar al agua, y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá». Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo: «A los que laman el agua con la lengua como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber». 300 hombres lamieron el agua, llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor dijo a Gedeón: «Con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré. Entregaré a los madianitas en tus manos, el resto que se vaya a su casa». Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus tiendas de campaña, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. El campamento de Madián estaba situado en el valle más abajo de Gedeón. Aquella noche el Señor dijo a Gedeón: «Levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Furá y escucha lo que digan. Después de eso, cobrarás valor para atacar el campamento». Así que él y Furá, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas en las afueras del campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables, como la arena a la orilla del mar. Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. «Tuve un sueño», decía, «en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una tienda de campaña que ésta se volteaba y se venía abajo». Su amigo respondió: «Esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento». Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se postró en adoración. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: «Levántense. El Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita». Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. «Mírenme», les dijo, «sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer. Cuando todos los que están conmigo y yo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan: por el Señor y por Gedeón».
Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia, cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche. Tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y, sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: «¡Desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón!». Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sita en dirección a Sererá, hasta la frontera de Abel-Mejolá, cerca de Tabat. Entonces se convocó a los israelitas de Neftalí y Aser y a toda la tribu de Manasés, y estos persiguieron a los madianitas por toda la región montañosa de Efraín. Gedeón envió mensajeros que decían: «Desciendan contra los madianitas y apodérense antes que ellos de los cruces del Jordán hasta Bet-Bará». Se convocó entonces a todos los hombres de Efraín, y estos se apoderaron de los cruces del Jordán hasta Bet-Bará. También capturaron a Oreb y Zeb, los 2 líderes madianitas. A Oreb lo mataron en la roca de Oreb y a Zeb en el lagar de Zeb. Luego de perseguir a los madianitas, llevaron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Jueces capítulo 8. Seba y Salmuna. Los de la tribu de Efraín dijeron a Gedeón: «¿Por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a luchar contra los madianitas?». Y se lo reprocharon severamente. «¿Qué hice yo comparado con lo que hicieron ustedes?», respondió él. «¿No vale más lo que sobra de las uvas de Efraín que toda la vendimia de Abiezer? Dios entregó en manos de ustedes a Oreb y a Zeb, los líderes madianitas. Comparado con lo que hicieron ustedes, lo que yo hice no fue nada». Al oír la respuesta de Gedeón, se calmó el resentimiento de ellos contra él. Gedeón y sus 300 hombres, agotados, pero persistiendo en la persecución, llegaron al Jordán y lo cruzaron. Allí Gedeón dijo a la gente de Sucot: «Denles pan a mis soldados, están agotados, y todavía estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna, los reyes de Madián». Pero los oficiales de Sucot respondieron: «¿Acaso tienes ya en tu poder las manos de Seba y de Salmuna? ¿Por qué tendríamos que darle pan a tu ejército?». Gedeón contestó: «Está bien. Cuando el Señor haya entregado en mis manos a Seba y a Salmuna, les desgarraré a ustedes la carne de sus cuerpos con espinas y zarzas del desierto». Desde allí subió a Peniel y les pidió lo mismo, pero los de Peniel dieron la misma respuesta que los hombres de Sucot. Por eso advirtió a los hombres de Peniel: «Cuando yo vuelva victorioso, derribaré esta torre». Seba y Salmuna estaban en Carcor con una fuerza de 15,000 guerreros, que era todo lo que quedaba de los ejércitos del oriente, pues habían caído en batalla 120,000 soldados.
Gedeón subió por la ruta de los nómadas al este de Nova y Jogbea y atacó al ejército cuando éste se creía seguro. Huyeron Seba y Salmuna, los dos reyes de Madián, pero él los persiguió y los capturó, aterrorizando a todo el ejército. Cuando Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla con el paso de Jerez, capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. Entonces el joven le anotó los nombres de los 77 oficiales y jefes de Sucot. Luego Gedeón fue y dijo a los hombres de Sucot: «Aquí están Seba y Salmuna, por causa de quienes se burlaron de mí al decir: ¿acaso tienes ya en tu poder las manos de Seba y Salmuna? ¿Por qué tendríamos que darles pan a tus hombres que están agotados?» Se apoderó de los jefes de la ciudad, tomó espinas y zarzas del desierto y castigó con ellas a los hombres de Sucot. Así les enseñó quién era él. También derribó la torre de Peniel y mató a los hombres de la ciudad. Entonces les preguntó a Seba y a Salmuna: «¿Cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor?» «Parecidos a ti», respondieron ellos. Cada uno de ellos tenía el aspecto de un príncipe. «Eran mis hermanos», respondió Gedeón, «los hijos de mi propia madre. Tan cierto como que el Señor vive, si les hubieran perdonado la vida, yo no los mataría a ustedes». Volviéndose a Jeter, su hijo mayor, le dijo: «Vamos, mátalos». Pero Jeter no sacó su espada, porque era apenas un muchacho y tenía miedo. Seba y Salmuna dijeron: «Vamos, mátanos tú mismo. Al hombre se le conoce por su valentía». Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y les quitó a sus camellos los adornos que llevaban en el cuello. El efod de Gedeón. Entonces los israelitas dijeron a Gedeón: «Gobierna sobre nosotros y, después de ti, tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de los madianitas». Pero Gedeón dijo: «Yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo. Solo el Señor los gobernará». Pero, añadió: «Tengo una petición, que cada uno de ustedes me dé un anillo de lo que les tocó del botín». Era costumbre de los ismaelitas usar anillos de oro. «Con mucho gusto te los daremos», contestaron. Así que tendieron una manta y cada hombre echó en ella un anillo de su botín. El peso de los anillos de oro que él les pidió llegó a 1,700 siclos, sin contar los adornos, los aros y los vestidos de color carmesí que usaban los reyes madianitas, ni los collares que llevaban sus camellos. Con el oro, Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad. Todo Israel se prostituyó al adorar allí el efod, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. Muerte de Gedeón. Los madianitas fueron sometidos delante de los israelitas y no volvieron a levantar cabeza. Y durante 40 años, mientras vivió Gedeón, el país tuvo paz. Jerubbaal, hijo de Joás, regresó a vivir a su casa. Tuvo 70 hijos, pues eran muchas sus esposas. Su concubina, que vivía en Siquem, también le dio un hijo,
a quien Gedeón llamó Abimelec. Gedeón, hijo de Joás, murió a una edad avanzada y fue sepultado en la tumba de Joás, su padre, en Ofra, pueblo del clan de Abiezer. En cuanto murió Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los ídolos de Baal, erigieron a Baal-Berith como su dios y se olvidaron del Señor su Dios, que los había rescatado del poder de todos los enemigos que los rodeaban. También dejaron de mostrarse bondadosos con la familia de Yerubbaal, es decir, Gedeón, conforme a todo lo bueno que él había hecho por Israel. Jueces, capítulo 9. Abimelec. Abimelec, hijo de Yerubbaal, fue a Siquem a ver a los hermanos de su madre. Entonces dijo a ellos y a todo el clan de su madre: pregúntenles a todos los habitantes de Siquem, ¿qué les conviene más? ¿Que todos los 70 hijos de Yerubbaal los gobiernen o que los gobierne un solo hombre? Acuérdense de que yo soy de la misma carne y sangre que ustedes. Cuando los hermanos de su madre comunicaron todo esto a los habitantes de Siquem, estos se inclinaron a favor de Abimelec, porque dijeron: él es nuestro hermano, y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berith, con lo cual Abimelec contrató a unos maleantes sin escrúpulos para que lo siguieran. Fue a Ofra, a la casa de su padre, y sobre una misma piedra asesinó a sus 70 hermanos, hijos de Yerubbaal. Pero Jotán, el hijo menor de Yerubbaal, se escondió y logró escaparse. Todos los habitantes de Siquem y Bet-Miló se reunieron junto al gran árbol y la piedra sagrada que están en Siquem para coronar como rey a Abimelec. Cuando Jotán se enteró, subió a la cima del monte Gerizim y les gritó bien fuerte: ¡escúchenme, habitantes de Siquem, para que Dios los escuche a ustedes! Un día los árboles salieron a ungir un rey para sí mismos y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió: ¿he de renunciar a darme aceite con el cual se honra a los dioses y a los hombres para ir a mecerme sobre los árboles? Después los árboles dijeron a la higuera: reina sobre nosotros. Pero la higuera respondió: ¿he de renunciar a mi fruto tan bueno y dulce para ir a mecerme sobre los árboles? Luego los árboles dijeron a la vid: reina sobre nosotros. Pero la vid les respondió: ¿he de renunciar a mi vino, que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme sobre los árboles? Por último, todos los árboles dijeron al espino: reina sobre nosotros. Pero el espino respondió a los árboles: si de veras quieren ungirme como su rey, vengan y refúgiense bajo mi sombra. Pero si no, que salga fuego del espino y consuma los cedros del Líbano. Ahora bien, ¿han actuado ustedes con honradez y sinceridad al coronar rey a Abimelec? ¿Han sido justos con Yerubbaal y su familia y lo han tratado como se merecía? Mi padre luchó por ustedes y arriesgando su vida los libró del poder de los madianitas. Pero hoy ustedes se han rebelado contra la familia de mi padre. Han matado a sus 70 hijos sobre una misma piedra y han hecho de Abimelec
hijo de su esclava, el rey de los habitantes de Siquem, solo porque él es pariente de ustedes. Si hoy han actuado con honradez y sinceridad hacia Jerubbaal y su familia, que sean felices con Abimelec y que también él lo sea con ustedes. Y si no, habitantes de Siquem y Bet Miló, que salga fuego de Abimelec y los consuma a ustedes, y que salga fuego de ustedes y consuma a Abimelec. Luego Jotán escapó, huyendo hasta Ver. Allí se quedó a vivir porque le tenía miedo a su hermano Abimelec. Abimelec había ya gobernado a Israel 3 años, cuando Dios interpuso un espíritu maligno entre Abimelec y los habitantes de Siquem, quienes lo traicionaron. Esto sucedió a fin de que la violencia contra los 70 hijos de Jerubbaal y el derramamiento de su sangre recayera sobre su hermano Abimelec, que los había matado, y sobre los habitantes de Siquem, que habían sido sus cómplices en ese crimen. Los habitantes de Siquem tendían emboscadas en las cumbres de las colinas y asaltaban a todos los que pasaban por allí. Pero Abimelec se enteró de todo esto. Aconteció que Gaal, hijo de Ebed, llegó a Siquem junto con sus hermanos, y los habitantes de aquella ciudad confiaron en él. Después de haber salido a los campos y recogido y pisado las uvas, celebraron un festival en el templo de su Dios. Mientras comían y bebían, maldijeron a Abimelec. Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Quién es Abimelec y por qué nosotros los siquenitas debemos someternos a él? ¿No es acaso el hijo de Jerubbaal y no es Zebul su delegado? Que sirvan a los hombres de Hamor, el padre de Siquem. ¿Por qué habremos de servir a Abimelec? Si este pueblo estuviera bajo mis órdenes, yo echaría a Abimelec. Le diría: reúne a todo tu ejército y sal a pelear. Zebul, el gobernador de la ciudad, se enfureció cuando oyó lo que decía Gaal, hijo de Ebed. Entonces envió en secreto mensajeros a Abimelec, diciéndole: Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han llegado a Siquem y están instigando a la ciudad contra ti. Ahora bien, levántense tú y tus hombres durante la noche y pónganse al acecho en los campos. Por la mañana, a la salida del sol, lánzate contra la ciudad. Cuando Gaal y sus hombres salgan contra ti, haz lo que más te convenga. Así que Abimelec y todo su ejército se levantaron de noche y se pusieron al acecho cerca de Siquem, divididos en 4 compañías. Gaal, hijo de Ebed, había salido y estaba de pie a la entrada de la puerta de la ciudad, precisamente cuando Abimelec y sus soldados salían de donde estaban al acecho. Cuando Gaal los vio, dijo a Zebul: mira, vienen bajando gente desde las cumbres de las colinas. ¿Confundes con gente las sombras de las colinas?, respondió Zebul. Pero Gaal insistió, diciendo: mira, viene bajando gente por la colina central, y otra compañía viene por el camino de la encina de los adivinos. Entonces Zebul dijo: tú decías: ¿quién es Abimelec para que nos sometamos a él? Pues bien, ¿dónde están ahora tus fanfarronerías? ¿No son esos los hombres que tú despreciabas? Sal y lucha contra ellos. Gaal salió al frente de los habitantes de Siquem y peleó contra Abimelec,
Pero éste los persiguió y en la huida muchos cayeron muertos por todo el camino hasta la entrada de la puerta. Abimelec se quedó en Aruma y Zebul expulsó de Siquén a Gaal y a sus hermanos. Al día siguiente, el pueblo de Siquén salió a los campos y fueron a contárselo a Abimelec. Entonces Abimelec tomó a sus hombres, los dividió en 3 compañías y se puso al acecho en los campos. Cuando vio que el ejército salía de la ciudad, se levantó para atacarlo. Abimelec y las compañías que estaban con él se apresuraron a ocupar posiciones a la entrada de la puerta de la ciudad. Luego, 2 de las compañías arremetieron contra los que estaban en los campos y los derrotaron. Abimelec combatió contra la ciudad durante todo aquel día, hasta que la conquistó, matando a sus habitantes, arrasó la ciudad y esparció sal sobre ella. Al saber esto, los señores que ocupaban la torre de Siquén entraron en la fortaleza del templo de El-Berith. Cuando Abimelec se enteró de que ellos se habían reunido allí, él y todos sus hombres subieron al monte Salmón. Tomó un hacha, cortó algunas ramas y se las puso sobre los hombros. A los hombres que estaban con él les ordenó: «¡Rápido! Hagan lo mismo que me han visto hacer». Todos los hombres cortaron ramas y siguieron a Abimelec hasta la fortaleza, donde amontonaron las ramas y les prendieron fuego. Allí murió toda la gente que estaba dentro de la torre de Siquén, que eran como 1000 hombres y mujeres. Después, Abimelec fue a Tebes, la sitió y la capturó. Dentro de la ciudad había una torre fuerte, a la cual huyeron todos sus habitantes, hombres y mujeres. Se encerraron en la torre y subieron al techo. Abimelec se dirigió a la torre y la atacó, pero cuando se acercaba a la entrada para prenderle fuego, una mujer arrojó sobre la cabeza de él una piedra de moler y le partió el cráneo. De inmediato llamó a Abimelec a su escudero y ordenó: «Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, lo mató una mujer». Entonces su escudero clavó la espada y así murió. Cuando los israelitas vieron que Abimelec estaba muerto, regresaron a sus casas. Fue así como Dios castigó a Abimelec por el crimen que había cometido contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Además, Dios hizo que los hombres de Siquén pagaran por toda su maldad. Así cayó sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerubbaal. Amén. Que la palabra de la Biblia ilumine nuestras vidas, para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.